¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante, muy importante. Estamos hablando de guerra espiritual y vida espiritual. Y la parte que vamos a ver el día de hoy es la clave de la victoria. ¿Existe en la Biblia alguna clave, algún secreto, algún misterio, algo escondido para que nosotros tengamos la victoria espiritual? Definitivamente no. Lo que sí tenemos son palabras de consuelo y palabras de exhortación y palabras de edificación, que recordemos que toda la palabra del Señor me es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es necesario que cuando nosotros buscamos esas palabras de consuelo, pues obviamente buscamos la palabra en el Señor. Buscamos esa palabra de consuelo. Por ejemplo, cuando a veces nosotros tenemos un pensamiento de que estamos decaídos y viene a nuestro pensamiento ese versículo del Señor que te dice: levántate y sé valiente, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso obviamente nos provoca en nuestro espíritu un regocijo y ánimo para poder eh, tener fuerza para vivir el día a día. Sin embargo, recordemos que una de las cosas que están en la Biblia es que toda la palabra nos es útil. Así que es necesario conocer que en la palabra hay versículos así que nos pueden llevar a tener la victoria conforme a lo que está en la palabra de Dios, sin querer sacar fuera nada de su contexto, porque cuando nosotros hacemos eso, obviamente caemos en falsas doctrinas, falsas enseñanzas, queriendo hacer que la Biblia diga cosas que nosotros queremos decir. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces torcemos la palabra del Señor. Lo que trato de decir es que estos versículos que se encuentran en la Biblia y que voy a mencionar se deben de leer dentro de su contexto, pero también podemos pensar en ellos, meditar en ellos, y dice el Señor que si hay algo bueno, digno, lleno de alabanza, en esto pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Entonces vamos a ver que primeramente en Eclesiastés 2:17 está hablando el rey Salomón y está diciendo él: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces aquí obviamente cuando nosotros lo leemos y buscamos al autor de este libro y leemos estas palabras y leemos el libro de Eclesiastés, vemos un hombre en depresión, como muchos de nosotros podemos estar en muchas ocasiones. Entonces son aflicción de espíritu. Entonces lo que vamos a ver ahorita son varios puntos para poder entender a qué me refiero con la clave de la victoria, considerando, nuevamente lo repito, el contexto que cada uno nosotros debemos de entender y leer para que nosotros no saquemos ni distorsionemos la palabra del Señor. Consejo número uno, o el punto número uno: el consejo primero viene de Dios. Dice Isaías 31: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Así que cuando nosotros estamos en depresión, muchas veces pensamos ir al psicólogo o con algún amigo, con una amiga, con mi mamá, con mi papá, y lo primero que hacemos es eso. Sin embargo, dice el Señor, aquí hay un ay, o sea que es dolor. De los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. El punto principal es ese. El consejo viene primero de Dios. Segundo, cobijarse con la cubierta del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros ponemos a un psicólogo, al amigo, al hermano, a la vecina,
para un consejo, pues estamos cayendo en dolor porque lo que ella piensa lo ve de una manera desde afuera, no lo ve desde adentro como nosotros pensamos, como nosotros sentimos. Así que el punto número 1 es tomar el consejo de Dios. El punto número 2 es recurrir a la Biblia. Vamos a ver lo que dice Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Así que 2 puntos interesantes. Porque con ingenio harás la guerra. O sea que necesitamos sabiduría para poder ganar la guerra. Punto número 2, que en la multitud de consejeros está la victoria. Pero ¿cuáles consejeros? No podemos ir al vecino, no podemos ir con mi papá, con mi mamá o con el tío o con el sobrino. Entonces, ¿cuáles consejeros? ¿Acaso es el pastor? ¿Acaso es el hermano? ¿Acaso quién es? No, mi querido amigo y oyente, hermanos en Cristo, hermanos de la Iglesia de la Red, no. Los consejeros se encuentran en la Biblia. Primeramente, el Espíritu Santo, quien inspiró toda la palabra del Señor. Tenemos a Moisés, tenemos a Salomón, tenemos al Señor Jesucristo, tenemos al apóstol Pablo y tenemos a los apóstoles y tenemos mucha sabiduría de diferentes consejeros que están en la Biblia. Así que es recurrir a la Biblia primeramente. El tercer punto es no acordarse de las cosas del pasado. Normalmente tendemos a... Es que te acuerdas que me hiciste, te acuerdas que me dijiste, te acuerdas que aquel día... Y esas cosas obviamente nos traen aflicción de espíritu. Dice Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Entonces, una de esas cosas que nos provoca estar nosotros en depresión o con falta de perdón o con enojo o con ira es porque nos acordamos de las cosas pasadas. Entonces es interesante este punto número 3. Punto número 4, no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu Santo. Así que no es con lo que yo haga, con lo que yo digo, yo pienso, yo siento. Recordemos que del fondo del corazón nacen los malos pensamientos. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no es con nuestra fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu. Así que nosotros debemos apoyarnos en el Espíritu Santo, porque una de las virtudes del Espíritu Santo es que tiene poder, y nosotros lo pudimos ver en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino sobre María, y con el poder del Espíritu Santo engendró a Jesús, la Virgen. Entonces, recordemos que no es con nuestra fuerza. Otro punto adicional, vamos a ver que es el punto número 5, es que uno hace la diferencia. Uno hace la diferencia todos los días. Vamos a ver lo que dice Romanos 14:5. Uno hace la diferencia día a día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que, primer punto, uno hace la diferencia. Uno hace la diferencia. El otro juzga todos los días igual, es el que no hace nada, el que siempre está, ay no, hoy no, mañana, pasado, o el que, ay otra vez lo mismo, ay otra vez lo mismo. Cuando nosotros pensamos de esa manera, entonces no pensamos un nuevo día a día. La guerra espiritual se gana segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. Entonces, uno hace la diferencia día a día, otro juzga
iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que debemos estar convencidos en nuestra propia mente de hacer una diferencia todos los días. El punto número 6 es transformarnos en nuestra manera de pensar. Vamos a ver lo que dice Romanos 12:2 y dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Punto número 1. No ser conformistas, dice el Señor. No os conforméis a este siglo. Punto número 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 3 puntos aquí: transformar, renovar y el entendimiento. 3 cosas que nosotros tenemos que considerar para que nosotros podamos comprobar, dice aquí, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces necesitamos transformar nuestra manera de pensar cuando nosotros nos enfrentamos el día a día. El otro punto es tomar preso el pensamiento. Segunda de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es lo que yo puedo considerar como la clave cuando vienen pensamientos a nosotros, por ejemplo, de que voy a abandonar a mi esposo, ya no lo aguanto. Si nosotros le damos cabida a ese pensamiento, que no es un pensamiento que dice Dios, porque el Señor dijo, y serán los dos una sola carne, y por tanto no dejará el hombre a la mujer, entonces ni la mujer al hombre, porque ella no tiene potestad de su cuerpo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros empezamos a oír el consejo que viene por parte del Señor, a guardar esa palabra en el fondo de nuestro corazón, que es de donde nacen los malos pensamientos, y engañoso es el corazón y perverso. Entonces yo pienso que la clave para nosotros derribar, tomar preso en esta guerra espiritual es este versículo. Lo voy a volver a leer, 2 de Corintios 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Como en una guerra, nosotros cuando hemos visto alguna película de Hollywood y todo ese tipo, hasta mexicanas también, que no son muy buenas, pero bueno, esa es otra cosa. Sin embargo, cuando está la guerra en los países, vemos que son dos lados, los dos se consideran enemigos. Él es mi enemigo y tú eres mi enemigo. Entonces, cuando uno atrapa, captura a alguno de ellos, lo considera cautivo y lo llevan al general para que el general diga qué se va a hacer con ese preso. Es precisamente lo que nosotros debemos hacer con los pensamientos que nos vienen todos los días en cuanto a, híjole, le voy a mentir porque no sé qué vaya a pensar de mí. Tenemos que tomar ese pensamiento, llevarlo cautivo, dice aquí, derribando todo argumentos. Primero es derribar el pensamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando nosotros sabemos que nosotros no debemos mentir, entonces vamos a derribar este argumento, llevándolo cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Y de esa manera nosotros podemos salir victoriosos, y entonces cuando yo le diga, se va a enojar, pero le voy a decir la verdad. Entonces cuando nosotros actuamos conforme a lo que está en la palabra del Señor, entonces tenemos la victoria en Cristo. Porque lo vemos aquí, llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque todo lo que se antepone o es en contra
de la palabra del Señor, no obedece. Y la carne no obedece, no se puede sujetar a la palabra del Señor. Así lo dice la Biblia. Muy bien, entonces el punto número 8 es que debemos aprender a descansar y que nosotros no debemos vengarnos de ninguna manera porque no es nuestra la venganza. Dice el Señor en Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Tenemos que aprender a dejar las cosas en el Señor. No es nuestra venganza. Cuando nosotros nos enfrentamos en un problema con una esposa, por ejemplo, es orar por ella y llevar el pensamiento cautivo que tengo de contestarle a los pies de Cristo o al Señor Jesucristo y decirle, Señor, aquí está este pensamiento, yo no lo quiero. Tú te deshaces de él completamente, te limpias y lo pones en el lugar que dice, amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces se transforma el entendimiento, se renueva el pensamiento y nosotros somos transformados en nuestra manera de vivir. El punto número 9, lucha legítimamente. Esta es la manera de luchar legítimamente. Dice 2 Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hay mucha falsa enseñanza en cuanto al tema de la victoria, de la guerra espiritual y de todo ese tipo de cosas. Sin embargo, dice aquí que tienes que luchar legítimamente. No es con lo que te dijo el vecino, no es con lo que te dijo el pastor, no es lo que te dijo este servidor, Ricardo Ortega, no. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sino cuando nosotros nos apoyamos en lo que dice el Señor, entonces tenemos la victoria en Cristo. Así que el punto general de todo esto quedaría de esta manera. Busca a Dios para tomar consejo, porque con ingenio harás la guerra. No te acuerdes del pasado, porque son aflicción de espíritu. Transforma tu mente, renovándola día a día, tomando preso todo pensamiento que se levanta en contra. Hazlo cautivo y llévalo a Cristo, porque Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, espero que sea de edificación para ustedes y que efectivamente nosotros podemos encontrar sabiduría, entendimiento en la palabra del Señor y también palabras de consuelo, de exhortación, de esperanza, y podemos corregir, instruir en justicia nuestros errores, nuestras faltas, para que nosotros seamos transformados día a día. Uno hace la diferencia día a día. ¿Quieres hacer la diferencia? Transforma tus pensamientos y lleva cautivo todo pensamiento que se levanta en contra a los pies de Cristo, al Señor, entrégaselo porque de Él es la venganza y Él dará el pago. A todo aquel que se haya levantado contra ti, ya sean principados, potestades, huestes de las tinieblas, que eso es otro tema que vamos a ver, quién es nuestro enemigo. Entonces, lo importante es aquí saber que podemos tener nuestra confianza porque nos apoyamos en el que dijo, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para no tomar consejo, y de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Muy bien, pues bueno, ha sido un placer, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Bye.